La lluvia golpeaba las calles de Medellín como si quisiera lavar todos los pecados de la ciudad. Lucas Andrade caminaba por las aceras mojadas, con los zapatos rotos dejando entrar el agua fría. A los 16 años ya conocía cada rincón de estas calles mejor que cualquier mapa. Sabía dónde encontrar comida, dónde dormir sin que lo molestaran y, sobre todo, dónde esconderse cuando las cosas se ponían feas. La noche había sido especialmente difícil. El hombre de la panadería lo había corrido a gritos cuando lo vio revisando la basura. «¡Largo de aquí, mocoso!», le había gritado, agitando una escoba como si fuera un arma. Lucas no se ofendió. Ya estaba acostumbrado. Para la gente como él, los insultos eran tan normales como la lluvia. Se ajustó la chaqueta rota que había encontrado la semana pasada. Tenía agujeros en los codos, pero al menos lo protegía un poco del viento. Su estómago rugía pidiendo comida, pero había aprendido a ignorar esa sensación. Mañana sería otro día, y tal vez tendría más suerte. Mientras caminaba por una calle vacía, escuchó algo que lo hizo detenerse. Era un sonido suave, casi perdido entre el ruido de la lluvia. Un llanto. Lucas frunció el ceño. En estas calles era mejor no meterse en problemas ajenos, pero había algo en ese llanto que no podía ignorar. Era el llanto de un niño. Siguió el sonido hasta un callejón oscuro entre dos edificios viejos. Al principio no vio nada, solo sombras y basura mojada. Pero entonces, detrás de unas cajas de cartón empapadas, vio una figura pequeña, acurrucada contra la pared. Era una niña, tal vez de unos 8 años. Tenía el pelo largo y oscuro pegado a la cara por la lluvia. Su ropa, aunque sucia y mojada, se veía cara. No era como la ropa que usaban los niños de la calle. Temblaba como una hoja y tenía algunos rasguños en los brazos y las piernas, pero nada grave. «¿Estás bien?», le preguntó Lucas, manteniéndose a una distancia prudente. La niña levantó la cabeza y lo miró con ojos grandes y asustados. Tenía lágrimas mezcladas con agua de lluvia corriendo por las mejillas. «No sé dónde estoy», susurró con voz temblorosa. No recuerdo cómo llegué aquí». Lucas se acercó un poco más. La niña no parecía drogada ni lastimada de gravedad. Solo parecía perdida y muy asustada. Era raro ver a una niña así en estas calles, especialmente una que claramente no pertenecía aquí. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, agachándose para estar a su altura. La niña lo pensó por un momento, como si fuera una pregunta muy difícil. No estoy segura», dijo finalmente. «Todo está confuso». Lucas sintió algo extraño en el pecho. Había visto muchas cosas en la calle, pero nunca una niña tan pequeña, tan perdida y desorientada. Parte de él quería alejarse. Los problemas ajenos solo traían más problemas, pero otra parte, una parte que había tratado de enterrar durante años, no podía dejarla ahí. Metió la mano en su bolsillo y sacó lo único que tenía, medio sándwich que había conseguido temprano. Estaba un poco aplastado, pero todavía se podía comer. Se lo ofreció a la niña. «Toma, debes tener hambre». La niña miró el sándwich y luego a Lucas. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez parecían ser de gratitud. Tomó el sándwich con manos temblorosas y le dio una mordida pequeña. «Gracias», murmuró. Lucas se quedó allí, bajo la lluvia, viendo cómo la niña comía su única comida del día. No sabía por qué lo había hecho. No sabía por qué se quedaba allí cuando podría estar buscando un lugar seco para dormir. Pero algo en esa niña lo hacía quedarse. «No puedes quedarte aquí», le dijo finalmente. «No es seguro». La niña asintió, aunque parecía no entender completamente lo que eso significaba. «¿Vienes conmigo?», le preguntó Lucas, sorprendiéndose a sí mismo con sus propias palabras. La niña lo miró directamente a los ojos. Había miedo allí, pero también algo parecido a la esperanza. «Sí», susurró. Lucas le extendió la mano. Cuando ella la tomó, sintió lo pequeña y fría que estaba. En ese momento, sin saber exactamente por qué, decidió que la iba a proteger. Al menos por esa noche. La lluvia siguió cayendo mientras se alejaban del callejón, dos figuras pequeñas desapareciendo en la oscuridad de Medellín. Lucas no sabía lo que había comenzado esa noche, pero algo dentro de él había cambiado para siempre.
Lucas caminó por las calles mojadas con la niña de la mano, sintiendo el peso de una responsabilidad que nunca había pedido. Cada paso era una decisión. Cada cuadra los alejaba más del lugar donde la había encontrado, pero también los acercaba a un territorio que él conocía mejor. ¿Cómo te llamas?, le preguntó la niña mientras caminaban, su voz apenas audible por encima del ruido de la lluvia. Lucas, respondió él sin voltear a verla. ¿Y tú realmente no recuerdas tu nombre? La niña se quedó callada por un momento. Hay algo como un eco en mi cabeza, pero no puedo agarrarlo. Lucas asintió. Había visto cosas raras en la calle. Gente que perdía la memoria por golpes, por drogas, por el shock de situaciones terribles, pero nunca en alguien tan pequeño. Después de caminar durante casi una hora, llegaron al edificio abandonado donde Lucas había dormido las últimas semanas. Era un lugar de 3 pisos que había sido una fábrica de ropa hace años. Ahora solo quedaban paredes agrietadas, ventanas rotas y el olor a humedad que nunca se iba. «Aquí», dijo Lucas guiando a la niña por una entrada lateral donde faltaba la puerta. «No es mucho, pero está seco». Subieron por unas escaleras de cemento hasta el 2.º piso. Lucas había escogido ese lugar porque la mayoría de la gente no se molestaba en subir. Los drogadictos y los borrachos preferían quedarse en la planta baja. Su cuarto era realmente solo un rincón donde había juntado pedazos de cartón para hacer una especie de colchón. Tenía una manta vieja que había encontrado y algunas latas vacías donde guardaba las pocas cosas que poseía. La niña se quedó parada en la entrada, temblando. Lucas se dio cuenta de que estaba empapada y que probablemente tenía frío desde hacía horas. «Siéntate aquí», le dijo señalando el cartón. «Voy a buscar más cosas secas». Bajó corriendo al 1.er piso y recogió todos los pedazos de cartón que pudo encontrar. También encontró algunos periódicos viejos que no estaban completamente mojados. Cuando regresó, la niña seguía temblando en el mismo lugar donde la había dejado. Lucas extendió el cartón en el suelo, creando una base más grande y más seca. Luego puso los periódicos encima como si fuera una especie de colchón improvisado. «Acuéstate aquí», le dijo, y cuando ella obedeció, la cubrió con su única manta. Pero la niña siguió temblando. Lucas se quedó parado, viendo cómo ella se acurrucaba debajo de la manta delgada. Sin pensarlo mucho, se quitó su chaqueta y la puso encima de la manta. «¿Y tú?», preguntó la niña con voz preocupada. «Estoy bien», mintió Lucas. El frío ya le estaba calando los huesos, pero había pasado noches peores. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, vigilando la entrada. La niña lo miraba desde su improvisado refugio. «¿No tienes familia?», le preguntó ella. Lucas negó con la cabeza. «No desde hace mucho tiempo». «¿Qué les pasó?». Era una pregunta que Lucas había evitado pensar durante años. «Mi mamá murió cuando yo tenía 10. Mi papá, él no quería hacerse cargo de mí». La niña procesó esta información en silencio. Luego preguntó, «¿Por eso vives aquí?». «Es mejor que algunos otros lugares», dijo Lucas, tratando de sonar casual. El silencio se extendió entre ellos. Lucas podía escuchar la respiración de la niña, volviéndose más lenta y regular. Pero justo cuando pensó que se había dormido, ella habló otra vez. «Tengo miedo», susurró. Lucas miró hacia ella. En la oscuridad solo podía ver el brillo de sus ojos. ¿De qué? De no recordar. De estar perdida para siempre. Lucas sintió algo apretándose en su pecho. Hacía mucho tiempo que no sentía la necesidad de consolar a alguien más. «¿Quieres que te cuente una historia?», le preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. «Sí», respondió ella inmediatamente. Lucas pensó por un momento. No sabía muchas historias, pero recordaba una que su madre le contaba cuando era pequeño. «Había una vez una niña muy valiente», comenzó, «que se perdió en un bosque grande y oscuro, pero ella no se rindió. Cada día caminaba un poco más, siguiendo las estrellas, porque sabía que las estrellas siempre la llevarían a casa». Continuó la historia, inventando partes cuando no recordaba los detalles originales. Habló de cómo la niña encontraba amigos en el bosque, animales que la ayudaban y la protegían. Habló de cómo ella nunca perdía la esperanza, incluso en las noches más oscuras. Cuando terminó,
La respiración de la niña era profunda e irregular. Se había quedado dormida. Lucas se quedó despierto toda la noche, escuchando cada ruido, cada paso en las escaleras. Por primera vez en años no estaba solo, y por primera vez en años eso no le daba miedo. Cuando empezó a amanecer, se dio cuenta de que algo había cambiado en él. Ya no era solo Lucas, el niño de la calle que sobrevivía día a día. Ahora también era Lucas, el protector de una niña perdida. Y esa responsabilidad, aunque le daba miedo, también le daba algo que no había tenido en mucho tiempo, un propósito. Lucas despertó con el cuello adolorido. Había dormido sentado contra la pared, vigilando toda la noche. La luz gris del amanecer se filtraba por las ventanas rotas, creando sombras largas en el piso de cemento. La niña seguía durmiendo, acurrucada debajo de su chaqueta y la manta. Se veía tan pequeña allí, tan frágil. Lucas se quedó un momento viéndola, preguntándose qué hacer ahora. No podían quedarse en el edificio para siempre. Era peligroso, especialmente para ella. Cuando la niña se despertó, sus primeras palabras fueron: ¿Sigues aquí? Sí, respondió Lucas, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Ella sonrió por primera vez desde que la había encontrado. Era una sonrisa pequeña, pero real. Tengo hambre, admitió, tocándose el estómago. Lucas asintió. Él también tenía hambre, pero eso no era nada nuevo. Lo que era nuevo era sentir la responsabilidad de conseguir comida para 2 personas. Vamos, le dijo, ayudándola a levantarse. Conozco algunos lugares. Salieron del edificio abandonado y caminaron por las calles que ya empezaban a llenarse de gente. Lucas notó cómo algunas personas los miraban. Una pareja bien vestida los vio pasar y la mujer le susurró algo al hombre al oído. Lucas apretó la mandíbula. Estaba acostumbrado a esas miradas, pero odiaba que la niña las tuviera que ver. Pasaron por varios lugares donde Lucas solía buscar comida, pero no tuvieron suerte. Los contenedores estaban vacíos o llenos de cosas podridas. En la panadería donde lo habían corrido la noche anterior, ni siquiera se acercaron. «Mira», dijo la niña de repente, señalando hacia una tienda de aparatos electrónicos. En el escaparate había varios televisores encendidos, todos mostrando el mismo canal de noticias. Lucas se acercó a ver qué había llamado la atención de la niña. En la pantalla aparecía la foto de una niña con pelo largo y oscuro, ojos grandes. Una niña que se parecía mucho a Camila Ferrer, de 8 años, desapareció hace 48 horas de su casa en el barrio El Poblado, decía la reportera. Su padre, el empresario Julián Ferrer, ofrece una recompensa considerable por cualquier información que lleve a encontrarla. Lucas volteó a ver a la niña que estaba a su lado. Ella miraba la pantalla con los ojos muy abiertos, completamente inmóvil. Sus labios se movían silenciosamente, como si estuviera repitiendo algo. «Camila», susurró finalmente. «Mi nombre es Camila». La imagen en la televisión cambió, mostrando una casa enorme con jardines perfectos y rejas doradas. Luego apareció un hombre en traje, con cara de preocupación, hablando con reporteros. «Por favor», decía el hombre en la pantalla, «solo queremos que nuestra niña regrese a casa sana y salva». Camila dio un paso hacia atrás, alejándose de la ventana. Su cara había cambiado completamente. Ya no parecía perdida y confundida. Ahora parecía asustada de una manera diferente. «Oigan, largo de aquí», gritó una voz detrás de ellos. Un guardia de seguridad había salido de la tienda y los miraba con cara de enojo. «No queremos vagabundos frente a la tienda. Están espantando a los clientes». «No estamos haciendo nada malo», dijo Lucas, pero el guardia ya se acercaba hacia ellos con paso amenazante. «Dije que se larguen». Lucas tomó la mano de Camila y empezaron a caminar rápido, alejándose de la tienda. El guardia los siguió por media cuadra, gritándoles que no regresaran. Cuando finalmente se detuvieron en un parque pequeño, Lucas miró a Camila. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero no parecían ser por lo que acababa de pasar con el guardia. «¿Recuerdas algo, verdad?», le preguntó Lucas. Camila asintió lentamente. «Mi papá, él tiene una novia nueva. Se llama Patricia. Ella me gritó.
Dijo cosas sobre mandarme a un internado, sobre un viaje largo. Yo me asusté y salí corriendo de la casa. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Me caí cuando trataba de saltar la reja. Me golpeé la cabeza. Después todo se volvió confuso hasta que tú me encontraste. Lucas procesó esta información. La niña era la hija de un hombre rico. Su familia la estaba buscando. La policía probablemente también. Todo lo que tenía que hacer era llevarla a una estación de policía y todo se resolvería. Pero entonces, Camila lo miró directamente a los ojos. «No quiero ir con la policía», dijo con voz firme. «Todavía no. Tengo miedo de volver». «¿Por qué?» «Patricia dijo que me iba a mandar lejos, que yo era un problema. ¿Y si mi papá ya decidió que ella tiene razón?» Lucas entendió ese miedo. El miedo de no ser querido, de ser visto como un problema que había que resolver. «¿Qué quieres hacer?», le preguntó. Camila cerró los ojos concentrándose. «Hay un lugar, un parque con una estatua de un caballo. Está lleno de flores. Si pudiera llegar ahí, creo que podría recordar el camino a casa desde allí, pero por mi cuenta cuando esté lista». Lucas miró a esta niña de 8 años que acababa de rechazar la seguridad de la policía porque tenía miedo de su propia familia. Sabía que lo correcto era llevarla directamente a casa o a una estación de policía, pero también sabía lo que era sentir que nadie te quería en casa. «Está bien», dijo finalmente. «Te ayudo a encontrar ese parque». Camila sonrió otra vez, esa sonrisa pequeña pero real. «Gracias, Lucas». Mientras se alejaban del parque, Lucas no sabía que su decisión los llevaría por un camino que cambiaría ambas vidas para siempre. Los siguientes 2 días fueron los más duros que Lucas había vivido en mucho tiempo, y eso ya era decir bastante. No era solo que tuviera que cuidar de él mismo, sino que ahora también tenía que proteger a Camila. Y la ciudad parecía estar en contra de ellos. La lluvia no había parado. Caía constante, fría, empapando todo lo que tocaba. Lucas conocía los lugares donde podían refugiarse, pero la mayoría no eran apropiados para una niña de 8 años. Los puentes donde él solía dormir estaban llenos de hombres que bebían y se drogaban. Los edificios abandonados que conocía eran peligrosos de noche. Terminaron durmiendo debajo de las marquesinas de las tiendas, moviéndose cada pocas horas cuando los guardias de seguridad los corrían. Lucas le dio su chaqueta a Camila y durmió con solo una camiseta. Por las mañanas se despertaba temblando, pero veía que ella había dormido un poco mejor, y eso le bastaba. «¿Por qué haces esto por mí?», le preguntó Camila la segunda mañana, mientras compartían un pedazo de pan que Lucas había conseguido de un hombre amable en el mercado. Lucas no supo qué responder inmediatamente. «No lo sé», dijo finalmente. «Tal vez porque nadie lo hizo por mí cuando tenía tu edad». Camila lo miró con esos ojos grandes, que parecían entender más de lo que debería una niña de su edad. Durante el día caminaban por la ciudad, preguntando por el parque con la estatua del caballo. Pero había muchos parques en Medellín, y sus descripciones no eran muy específicas. Además, la gente los miraba con desconfianza. 2 niños sucios y mojados preguntando por lugares no inspiraban mucha confianza. «¿No son esos los niños de la televisión?», escuchó Lucas que le susurró una mujer a su amiga cuando pasaban por un centro comercial. Lucas apretó la mano de Camila y caminaron más rápido. Sabía que mientras más tiempo pasara, más peligroso se volvía todo. La policía los estaba buscando. Los padres de Camila probablemente habían aumentado la recompensa. Tarde o temprano, alguien los reconocería. Pero Camila todavía no estaba lista para volver. «Cada vez que pienso en esa casa me da miedo», le confió mientras se refugiaban de la lluvia en la entrada de una iglesia. «Patricia siempre me mira como si yo fuera algo que hay que quitar del camino. ¿Y mi papá? Él siempre está trabajando. Casi no me habla desde que ella llegó». Lucas entendía esa sensación de no ser querido en tu propia casa. Él la había vivido antes de terminar en la calle. «¿Cómo era antes?», le preguntó. «Antes de que ella llegara». Los ojos de Camila se iluminaron un poco. «Mi papá y yo íbamos al parque los domingos. Él me empujaba en los columpios y me compraba helado. Me leía cuentos antes de dormir». Su sonrisa se desvaneció. «Pero eso fue hace mucho tiempo. Desde que conoció a Patricia todo cambió». Lucas asintió.
Sabía cómo las cosas podían cambiar rápidamente en una familia, cómo una persona podía aparecer y hacer que todo se sintiera diferente. El segundo día, mientras buscaban comida cerca del centro de la ciudad, pasaron por una heladería. Camila se detuvo frente a la ventana, viendo a las familias adentro. Padres comprándoles helado a sus hijos, niños riendo, todo normal y feliz. ¿Crees que mi papá me extraña?, preguntó sin voltear a verlo. Claro que sí, respondió Lucas inmediatamente. Está en las noticias todos los días, está ofreciendo recompensa. Claro que te extraña. Pero ¿y si Patricia lo convenció de que es mejor sin mí? Lucas no sabía qué decir a eso. No conocía a su papá ni a Patricia. No sabía cómo eran las cosas en su casa realmente. Pero sí sabía cómo se sentía Camila, y eso era lo que importaba en ese momento. Mira, le dijo poniéndose en cuclillas para estar a su altura. No importa lo que pase cuando vuelvas a casa. Si tu papá no te defiende, si Patricia sigue siendo mala contigo, tú sabes que eres una persona que vale la pena. ¿Ok? Camila lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo lo sabes? Porque en estos días te has preocupado por mí tanto como yo me he preocupado por ti. Porque compartiste tu comida conmigo cuando tenías hambre. Porque me das las gracias por cosas que cualquier persona decente haría. Eso me dice que eres una buena persona. Camila se limpió las lágrimas y asintió. Esa noche durmieron debajo del puente de la Avenida Oriental. Lucas se quedó despierto, escuchando los sonidos de la ciudad y sintiendo cómo Camila temblaba a su lado, a pesar de estar cubierta con su chaqueta. Por primera vez en años, Lucas sintió algo que no era solo supervivencia. Sintió la necesidad de proteger a alguien más pequeño y más vulnerable que él. Y esa sensación, aunque le daba miedo, también le daba algo parecido a un propósito. Al día siguiente encontrarían el parque. Lucas no lo sabía todavía, pero ese sería el día que todo cambiaría para ambos. El tercer día amaneció diferente. La lluvia había parado durante la noche, y aunque las calles seguían mojadas, el sol trataba de asomarse entre las nubes grises. Lucas despertó antes que Camila, como siempre, y la encontró acurrucada contra su costado, usando su brazo como almohada. Se quedó quieto unos minutos, no queriendo despertarla. En estos 3 días había aprendido cosas sobre cuidar a alguien más que nunca pensó que necesitaría saber, como que Camila tenía pesadillas y a veces hablaba dormida, llamando a su papá, como que tenía miedo de los ruidos fuertes porque le recordaban los gritos de Patricia, como que siempre se aseguraba de que él comiera algo antes de comer ella. «Lucas», murmuró Camila abriendo los ojos, «¿ya es hora de irse?» «Todavía no», le dijo suavemente. «Podemos quedarnos un rato más». Pero ella ya se estaba incorporando, lista para continuar su búsqueda. Había algo diferente en su cara esa mañana, una determinación que no había estado ahí los días anteriores. «Hoy lo vamos a encontrar», dijo con seguridad. «El parque. Lo siento aquí», se tocó el pecho, como si mi corazón supiera dónde está. Lucas sonrió. «Está bien. ¿Por dónde quieres empezar?» Caminaron por el centro de la ciudad, pero esta vez Camila iba adelante, como si algo la estuviera guiando. Pasaron por varios parques pequeños, pero ella negaba con la cabeza después de unos minutos. «No es este», decía cada vez. «El mío tiene más flores, y la estatua es más grande». Alrededor del mediodía, llegaron a una zona que Lucas no conocía muy bien. Era un barrio más bonito, con casas grandes y jardines cuidados. Las calles estaban limpias y había muchos árboles. «Por aquí», dijo Camila de repente, apuntando hacia una calle que subía una colina pequeña. Siguieron esa calle hasta que llegaron a una reja verde, con un letrero que decía «Parque Las Flores». Camila se detuvo frente a la entrada, con los ojos muy abiertos. «Este es», susurró, «este es mi parque». Entraron, y Lucas vio inmediatamente por qué Camila lo había recordado. Era un parque hermoso, lleno de flores de todos los colores. Había rosales, girasoles y muchas otras flores que Lucas no sabía cómo se llamaban. Y en el centro, sobre una base de piedra, estaba la estatua de un caballo. No era un caballo cualquiera, era un caballo alzado sobre sus patas traseras, con la cabeza alta y la cola al viento. Se veía poderoso y libre. Alrededor de la base,
Había sembradas más flores, creando un círculo de colores brillantes. Camila corrió hacia la estatua como si fuera un imán, puso sus manos sobre la base de piedra y cerró los ojos. «Veníamos aquí los domingos», dijo, sin abrir los ojos. «Mi papá me cargaba para que pudiera tocar la nariz del caballo. Decía que daba buena suerte». Lucas se acercó y vio que la nariz del caballo estaba gastada, brillante, como si miles de personas la hubieran tocado a lo largo de los años. Camila abrió los ojos y miró alrededor del parque. Poco a poco su cara se iluminó. «¡Sí!», gritó de repente. «¡Ya recuerdo el camino!», señaló hacia una de las salidas del parque. «Por ahí». Caminamos 3 cuadras hacia abajo. Luego doblamos a la derecha en la calle con la farmacia grande y después se detuvo, y Lucas vio que la emoción en su cara se mezclaba con nerviosismo. «¿Estás segura de que quieres ir?», le preguntó. Camila asintió, pero Lucas podía ver que tenía miedo. «¿Vienes conmigo?», le preguntó. «¿Hasta la puerta?». Lucas sabía que era peligroso. Mientras más se acercaran a la casa de Camila, más probable era que alguien los reconociera. Pero no podía decirle que no. Claro, salieron del parque y Camila lo guió por las calles con confianza renovada. Lucas podía ver cómo todo le resultaba familiar ahora. Señalaba cosas que recordaba: la tienda donde su papá le compraba dulces, la esquina donde siempre esperaban el semáforo. Después de 20 minutos de caminar, llegaron a una calle muy elegante. Las casas eran enormes, con jardines perfectos y rejas altas. Camila se detuvo frente a una reja dorada especialmente impresionante. Detrás de la reja se veía una mansión blanca de 2 pisos, con ventanas grandes y un jardín que parecía sacado de una revista. Había varios carros estacionados en el camino de entrada, y Lucas pudo ver gente moviéndose dentro de la casa. «Esta es», dijo Camila en voz baja. Se quedaron parados allí por unos minutos, viendo la casa. Lucas podía sentir la tensión en Camila, la lucha entre querer correr hacia la casa y querer alejarse corriendo. «¿Estás lista?», le preguntó finalmente. Camila respiró hondo. «Creo que sí». Lucas se acercó al intercomunicador que estaba junto a la reja. Presionó el botón y esperó. «Sí», respondió una voz de mujer. Lucas miró a Camila una última vez. Ella asintió. «La niña que ustedes están buscando está aquí», dijo Lucas al intercomunicador. Hubo un silencio del otro lado. Luego gritos, voces, sonidos de gente corriendo. La reja se abrió inmediatamente y un hombre salió corriendo de la casa. Lucas reconoció inmediatamente la cara que había visto en la televisión. Era Julián Ferrer, el papá de Camila. «¡Camila!», gritó, corriendo hacia ella. Camila se quedó inmóvil por un segundo, pero cuando su papá la abrazó, se derritió contra él, llorando. «Mi amor, mi vida, pensé que te había perdido para siempre», sollozaba Julián, cargando a Camila. Lucas se quedó parado allí viendo la reunión. Sabía que era hora de irse, pero antes de que pudiera alejarse, Camila se volteó en los brazos de su papá y lo miró directamente a los ojos. «Tú eres mi héroe», le dijo con voz clara. Lucas no supo qué responder. Solo sonrió, se dio la vuelta y empezó a caminar bajo la garúa que había empezado a caer otra vez. No vio cuando Julián Ferrer lo siguió con la mirada, memorizando su cara. La historia se extendió por toda la ciudad como un incendio. En menos de 24 horas, el video de las cámaras de seguridad estaba en todos los noticieros, en todas las redes sociales, en todas las conversaciones. El ángel anónimo de Medellín, así lo llamaban. Un adolescente de la calle que había cuidado y protegido a la hija del empresario más rico de la ciudad durante 3 días sin pedir nada a cambio. Las imágenes mostraban a Lucas tomando la mano de Camila, guiándola por las calles, la manera en que se quitaba su chaqueta para cubrirla mientras él temblaba de frío. En los programas de televisión hablaban de su acto heroico. En las redes sociales compartían las fotos con hashtags como «Héroe Anónimo» y «Ángel de Medellín». Periodistas salían a la calle preguntando a la gente qué opinaban del joven que devolvió la esperanza a una familia. Pero Lucas no sabía nada de esto. Había regresado a su rutina
como si los últimos 3 días hubieran sido un sueño extraño. Esa noche durmió detrás de un taller mecánico, entre cajas de cartón y llantas viejas. El olor a gasolina y aceite le resultaba familiar, reconfortante de una manera extraña. Se despertó con hambre como siempre, pero esta vez el hambre se sentía diferente, más vacía. Durante 3 días había tenido un propósito: cuidar a Camila, protegerla, asegurarse de que estuviera bien. Ahora solo tenía que cuidarse a sí mismo otra vez, y eso se sentía como retroceder. Caminó por las calles buscando comida, pero la gente parecía verlo de manera diferente. Algunos lo miraban más tiempo de lo normal, como si trataran de recordar dónde lo habían visto antes. Otros simplemente lo ignoraban como siempre. En un semáforo, una mujer en un carro caro bajó la ventana y le extendió un billete. «Toma, mi amor», le dijo con voz dulce, «para que compres algo de comer». Lucas tomó el dinero, confundido. La mujer nunca había hecho eso antes. La había visto pasar por ese mismo semáforo muchas veces y siempre evitaba mirarlo. En el mercado, mientras esperaba a que el vendedor de frutas tirara las frutas demasiado maduras, escuchó a 2 señoras hablando. «Ese niño es un héroe», decía una. «Imagínate, cuidar a esa niñita sin pedir nada». «Sí, pero ¿dónde está ahora?», respondía la otra. «¿Por qué no se quedó para recibir la recompensa?». «Porque es un verdadero héroe. Los verdaderos héroes no hacen las cosas por dinero». Lucas siguió caminando. No entendía de qué hablaban, pero algo en su estómago le decía que tenía que ver con él. Fue hasta que pasó por una tienda de electrónicos, la misma donde había visto las noticias sobre Camila días atrás, que entendió lo que estaba pasando. En todas las pantallas estaba su cara. Una imagen granulosa de las cámaras de seguridad lo mostraba caminando con Camila de la mano. El titular decía: «Buscan al héroe anónimo que salvó a Camila Ferrer». Lucas se quedó paralizado. Era extraño verse en la televisión, verse desde afuera. En la pantalla se veía más pequeño, más joven, pero también se veía diferente. La manera en que caminaba con Camila, protegiéndola, se veía como algo importante. «La familia Ferrer ha anunciado que quiere encontrar al joven para agradecerle personalmente», decía la reportera. «También han establecido un fondo para ayudar a otros niños en situación de calle». Lucas se alejó de la tienda rápidamente. Ser famoso era lo último que quería. La atención lo ponía nervioso. Prefería ser invisible, como siempre había sido. Pero esa noche, mientras se acomodaba entre las cajas detrás del taller, no pudo dejar de pensar en Camila. Se preguntaba si estaba bien, si Patricia la había recibido mal, si su papá la estaba cuidando. Se preguntaba si ella se acordaba de él. Mientras tanto, en una oficina elegante del centro de la ciudad, Julián Ferrer estudiaba una impresión de la imagen de las cámaras de seguridad. Había pasado horas viendo el video una y otra vez, memorizando cada detalle de la cara del niño que había salvado a su hija. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», le preguntó su asistente. «Podríamos simplemente hacer una transferencia bancaria a su nombre cuando lo encontremos». Julián negó con la cabeza. «No es sobre el dinero, es sobre algo más importante». Se levantó de su escritorio y tomó una chaqueta ligera. «Voy a salir. ¿Quiere que llame al chofer?». «No», dijo Julián tomando las llaves de su carro personal. «Esto lo tengo que hacer yo solo». Esa noche, Julián Ferrer manejó por las calles de Medellín con una fotografía impresa en el asiento del pasajero y una bolsa con sándwiches frescos y té caliente. No tenía idea de dónde empezar a buscar, pero sabía que tenía que intentarlo. Había algo en los ojos de ese niño en el video, algo en la manera en que había cuidado a Camila, que le decía que esto no podía quedarse simplemente en una noticia viral. Por primera vez en años, Julián Ferrer iba a salir de su mundo de oficinas y reuniones para adentrarse en las calles reales de su ciudad. Lucas no sabía que lo estaban buscando, pero pronto lo descubriría. Julián Ferrer llevaba 3 horas manejando por las calles de Medellín cuando finalmente lo vio. Era casi medianoche, y había recorrido el centro, los puentes, las zonas donde había escuchado que vivían los niños de la calle. Había mostrado la foto impresa a docenas de personas. Algunos lo reconocían, otros simplemente negaban con la cabeza.
Estaba a punto de darse por vencido esa noche cuando vio una figura pequeña sentada en la entrada de un taller mecánico cerrado. El niño estaba acurrucado entre unas cajas de cartón, con la cabeza apoyada en las rodillas. Julián estacionó el carro y caminó lentamente hacia él. Cuando se acercó lo suficiente, no tuvo dudas. Era el mismo niño del video, el mismo que había caminado de la mano con Camila por las calles de la ciudad. «¿Lucas?», dijo suavemente. El niño levantó la cabeza de inmediato, alerta. Julián pudo ver la desconfianza en sus ojos, la manera en que se tensó, listo para salir corriendo. «Soy Julián», dijo manteniéndose a una distancia prudente. «El papá de Camila». Lucas lo estudió por un momento. Lo reconoció inmediatamente de las fotos en los periódicos y la televisión, pero verlo ahí, en persona, en la calle, era diferente. No llevaba traje, solo jeans y una camisa simple. Se veía normal. «¿Cómo me encontró?», preguntó Lucas. «He estado buscándote toda la noche», respondió Julián. «Toda la semana, en realidad». Julián se sentó en el bordillo de la acera, a unos metros de Lucas. Abrió una bolsa que llevaba consigo y sacó un sándwich envuelto en papel y una botella de té caliente. «Pensé que tal vez tendrías hambre», dijo poniendo la comida en el suelo entre ellos. Lucas miró la comida, pero no se movió hacia ella. «¿Qué quiere?» «Hablar contigo», dijo Julián. «Agradecerte». «Ya lo hizo en la televisión». Julián sonrió levemente. «Eso no cuenta. Los agradecimientos de verdad se dan en persona». Lucas siguió sin moverse hacia la comida, aunque Julián podía ver que tenía hambre. «Está bien», le dijo Julián. «Es para ti, sin compromisos». Lentamente, Lucas se acercó y tomó el sándwich. Era de jamón y queso, fresco, probablemente de alguna panadería cara, pero cuando lo probó, solo supo que era lo mejor que había comido en semanas. «¿Cómo está Camila?», preguntó Lucas después de unos bocados. «Está bien», respondió Julián. «Físicamente está perfecta, pero...» hizo una pausa. «No para de preguntar por ti». Lucas levantó la mirada del sándwich. «¿Por mí?». «Dice que eres su héroe. Que la cuidaste mejor que nadie la había cuidado nunca». Julián miró a Lucas directamente a los ojos. «Y tiene razón». Lucas no supo qué decir a eso. Se concentró en comer, tratando de ignorar la sensación extraña que le daba tener a este hombre importante sentado en la acera sucia junto a él. «¿Por qué te fuiste?», preguntó Julián después de un rato. «Podrías haber esperado, podrías haber pedido algo». «No necesitaba nada», mintió Lucas. Julián lo estudió. «Todos necesitamos algo». El silencio se extendió entre ellos. Lucas terminó el sándwich y abrió la botella de té. Estaba dulce y caliente, y le calentó el estómago de una manera que no había sentido en mucho tiempo. «Camila me contó lo que hiciste», dijo Julián finalmente. «Le diste tu comida, le diste tu chaqueta. Dormiste sin abrigo para que ella estuviera caliente». Lucas se encogió de hombros. «Cualquiera lo habría hecho». «No», dijo Julián firmemente. «No cualquiera. La mayoría de la gente habría llamado a la policía inmediatamente. Tú escuchaste lo que ella necesitaba y la ayudaste a encontrar su camino de vuelta». Lucas no respondió. No estaba acostumbrado a que le dijeran que había hecho algo bien. «También me contó otras cosas», continuó Julián. «Me dijo que le dijiste que valía la pena, que le diste confianza cuando tenía miedo, que le contaste una historia para que pudiera dormir. Estaba asustada, y tú la consolaste. Un niño de 16 años que vive en la calle consoló a mi hija mejor de lo que yo lo he hecho en meses». Había algo en la voz de Julián que hizo que Lucas lo mirara. Parecía triste. «Patricia se fue», dijo Julián de repente. «La novia que tanto asustaba a Camila. Se fue cuando se dio cuenta de que yo iba a cambiar algunas cosas, de que mi hija es y siempre va a ser lo más importante para mí». Lucas asintió. «Camila es una buena niña». «Sí, lo es. ¿Y tú?» Julián hizo una pausa. «Tú le demostraste que hay gente buena en el mundo, que hay gente que la va a cuidar sin pedir nada a cambio». Se quedaron sentados en silencio otro rato. Lucas podía escuchar el tráfico distante, el sonido de la ciudad que nunca dormía completamente. «¿Tienes algún lugar donde dormir esta noche?», preguntó Julián finalmente. «¿Algún lugar caliente?». Lucas negó con la cabeza.
¿Te gustaría tenerlo? Lucas lo miró con desconfianza otra vez. ¿Qué tipo de lugar? Un lugar seguro, dijo Julián simplemente. Un lugar donde puedas descansar de verdad. Lucas pensó en la oferta. Parte de él quería decir que sí inmediatamente, pero otra parte, la parte que había aprendido a no confiar en las promesas de los adultos, se resistía. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó. Por el tiempo que quieras, respondió Julián. Sin compromisos, sin condiciones, solo un lugar para descansar. Lucas miró a este hombre que había dejado su mundo de comodidad para buscarlo en las calles frías de medianoche. Había algo genuino en él, algo que le recordaba a Camila. Está bien, dijo finalmente. Por esta noche. Julián sonrió, y Lucas pudo ver de dónde había sacado Camila su sonrisa. Por esta noche, acordó Julián, pero ambos sabían que podría ser el comienzo de algo más grande. La casa se veía diferente de noche, menos imponente, más como un hogar real. Las luces cálidas se filtraban por las ventanas, y Lucas podía ver sombras moviéndose adentro. Su estómago se apretó de nervios mientras seguía a Julián por el camino de entrada. ¿Camila está despierta?, preguntó Lucas. Probablemente, respondió Julián. Ha estado durmiendo mal desde que regresó. Pesadillas. Lucas asintió. Él también había tenido pesadillas los primeros años en la calle. Cuando entraron por la puerta principal, Lucas se quedó paralizado por un momento. El interior era tan elegante como había imaginado. Pisos de mármol, escaleras curvas, cuadros enormes en las paredes. Pero antes de que pudiera sentirse demasiado fuera de lugar, escuchó pasos corriendo por las escaleras. ¡Lucas!, gritó Camila, apareciendo en pijama y pantuflas rosadas. Corrió hacia él y lo abrazó con tanta fuerza que casi lo tira. Lucas se quedó rígido por un segundo, no acostumbrado a los abrazos, pero luego le devolvió el abrazo suavemente. «Sabía que ibas a venir», dijo Camila sin soltarlo. «Le dije a papá que te ibas a encontrar». «Hola, Camila», dijo Lucas, y su voz sonó diferente, más suave de lo que había sonado en años. «¿Tienes hambre?», preguntó Camila inmediatamente. «¿Tienes frío? ¿Quieres que te enseñe mi cuarto?» «Camila», dijo Julián suavemente, «déjalo respirar». Pero Lucas sonrió. «Está bien. Sí, me gustaría ver tu cuarto». Camila lo llevó de la mano por toda la casa, mostrándole todo con el entusiasmo de una niña de 8 años. Su cuarto estaba lleno de libros, juguetes y dibujos pegados en las paredes. En su escritorio había una hoja de papel con un dibujo de 2 figuras pequeñas, caminando de la mano bajo la lluvia. «Te dibujé», dijo Camila, señalando el dibujo. «¿Te gusta?» Lucas estudió el dibujo. En él, las 2 figuras se veían valientes, no perdidas. Se veían como si supieran exactamente a dónde iban. «Me gusta mucho», dijo Lucas honestamente. «Puedes quedártelo si quieres». «Gracias». Cuando bajaron a la cocina, Julián estaba preparando algo en la estufa. Olía increíble, como especias y verduras frescas. «Siéntate», le dijo Julián a Lucas, señalando la mesa. «La comida está casi lista». Lucas se sentó en una de las sillas de madera. Era la primera vez en años que se sentaba en una mesa real, en una silla real. Camila se sentó a su lado, charlando sobre todo lo que había pasado desde que él se fue. «Patricia se fue», le dijo. «Papá dice que no va a volver. Y ¿sabes qué? No me importa. Nunca me gustó de todas formas». «Camila», dijo Julián desde la estufa, pero no sonaba enojado, solo cansado. «Es verdad, papá. Ella no era buena conmigo. Pero Lucas sí fue bueno conmigo». Julián sirvió platos de arroz con pollo, vegetales y frijoles. Cuando puso el plato frente a Lucas, también le dio un tenedor y una cuchara. Lucas se quedó viendo la comida por un momento. Era más comida de la que normalmente comía en 3 días, y estaba caliente, recién hecha. «¿Todo bien?», preguntó Julián. «Sí», dijo Lucas tomando el tenedor. Era la primera vez en años que comía con cubiertos reales en lugar de usar las manos o una cuchara de plástico rota. La comida estaba deliciosa. Sabía a hogar, a familia, a todas las cosas que Lucas había olvidado que existían. Comió lentamente, tratando de hacer que durara. «Papá cocina muy bien», dijo Camila con orgullo. «Antes no cocinaba nunca, pero desde que Patricia se fue,
Ha estado aprendiendo. Estoy tratando, dijo Julián modestamente. Después de cenar, Julián le mostró a Lucas una habitación pequeña en el primer piso. Había sido el estudio, pero habían movido el escritorio y puesto una cama individual con sábanas limpias y una almohada mullida. Es solo temporal, dijo Julián, hasta que decidamos qué sigue. Lucas se sentó en la orilla de la cama. Los resortes no rechinaron. El colchón era firme pero cómodo. Había una toalla limpia doblada en una silla junto a la cama. «Hay un baño ahí», dijo Julián, señalando una puerta. «Agua caliente, jabón, todo lo que necesites». Lucas asintió, todavía procesando que esto era real. «Lucas», dijo Julián antes de irse, «no espero nada de ti. No tienes que actuar de ninguna manera específica. No tienes que estar agradecido o hacer nada para ganarte tu lugar aquí. Solo descansa, ¿está bien?» Cuando Julián se fue y cerró la puerta, Lucas se quedó sentado en la cama por un largo tiempo. Podía escuchar los sonidos normales de una casa, pasos suaves arriba, agua corriendo, puertas cerrándose suavemente. Por primera vez en 6 años, Lucas se quitó los zapatos antes de acostarse. Por primera vez en 6 años, no tuvo que dormir con la ropa puesta, listo para salir corriendo. Por primera vez en 6 años, cuando cerró los ojos, no tuvo que escuchar los sonidos de peligro de la calle. Y por primera vez en 6 años, cuando alguien tocó suavemente la puerta para preguntarle si estaba bien, Lucas no sintió miedo. «Estoy bien», respondió, y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. 6 meses después, Lucas se despertó en una cama que ya se sentía como suya. Los primeros rayos de sol entraban por la ventana que había aprendido a dejar abierta porque le gustaba escuchar los pájaros en el jardín. Era sábado y podía oler el café que Julián siempre preparaba temprano. Se levantó y se puso una camiseta limpia. Todavía le parecía raro tener un cajón lleno de ropa que era realmente suya, ropa que nadie le iba a quitar. Se miró en el espejo pequeño que habían puesto en su cuarto. Su cara se veía diferente ahora. Había ganado peso. Sus mejillas ya no estaban hundidas, y había algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Algo parecido a la paz. Cuando bajó a la cocina, Camila ya estaba sentada en la mesa comiendo cereal y leyendo un libro para la escuela. «Buenos días, hermano», le dijo sin levantar la vista de su libro. «Buenos días, hermanita», respondió Lucas, y las palabras salieron naturalmente, sin pensar. Al principio había sido extraño cuando Camila empezó a llamarlo hermano. No sabía cómo reaccionar, pero Julián le había explicado que las familias no siempre se formaban de la manera tradicional, y que algunas veces las mejores familias eran las que se escogían, no las que nacían de la sangre. «¿Tienes planes hoy?», preguntó Julián, pasándole una taza de café a Lucas. Lucas sonrió. Julián siempre le preguntaba sobre sus planes, como si fuera importante lo que él quisiera hacer. Al principio pensó que era una pregunta de cortesía, pero con el tiempo se dio cuenta de que Julián realmente quería saber. «Pensé que podríamos ir al parque», dijo Lucas. «Al de la estatua del caballo, hace tiempo que no vamos». «Sí», gritó Camila, dejando caer su cuchara en el tazón. «Y podemos llevar el almuerzo y hacer un picnic». «Suena perfecto», dijo Julián. Lucas todavía no entendía completamente cómo había terminado aquí. No había papeles oficiales que dijera que era parte de esta familia. No había documentos legales que lo conectaran con Julián y Camila. Pero tenía algo que valía más que cualquier papel. Tenía un lugar en la mesa, un lugar en las conversaciones, un lugar en los planes familiares. Los primeros meses habían sido difíciles. Lucas había tratado de irse 3 veces, convencido de que eventualmente Julián se cansaría de él o se daría cuenta de que había cometido un error. Cada vez Julián había salido a buscarlo y lo había traído de vuelta, sin reproches, sin sermones, solo con la pregunta: «¿Estás listo para volver a casa?». Y cada vez Lucas había dicho que sí. Ahora estaba en el último año de secundaria. Julián lo había inscrito en una escuela buena, pero no demasiado elegante. «No queremos que te sientas fuera de lugar», había dicho. Al principio otros estudiantes lo miraban raro cuando decía que vivía con los Ferrer, pero después de un tiempo dejaron de preguntar.
Lucas era solo Lucas, el hermano adoptivo de Camila Ferrer. Había hecho algunos amigos, no muchos, pero buenos amigos. Amigos que sabían de dónde venía y no les importaba. Amigos que lo invitaban a sus casas y que venían a la suya. Su casa. Todavía le parecía raro pensar en la mansión como su casa, pero Julián insistía en que lo era. «Esta es tu casa tanto como es la nuestra», le había dicho una noche cuando Lucas se disculpó por quedarse despierto hasta tarde leyendo en la sala. «No eres un huésped, eres familia». En la escuela Lucas había descubierto que era bueno en matemáticas y en literatura. Sus maestros decían que tenía potencial para la universidad. Julián había empezado a hablar sobre planes para el futuro, sobre carreras y sueños. Era extraño tener un futuro que planear. Después del desayuno, prepararon el almuerzo juntos. Lucas hizo sándwiches mientras Camila empacaba frutas y Julián preparó una limonada. Era una rutina normal, familiar, pero Lucas nunca la daba por sentada. En el parque, Camila corrió hacia la estatua del caballo como siempre hacía. Lucas y Julián extendieron una manta bajo un árbol y se sentaron a verla jugar. ¿Alguna vez te imaginas cómo habría sido todo si no la hubieras encontrado esa noche?, preguntó Julián. Lucas pensó en la pregunta. A veces, pero creo que todo pasó como tenía que pasar. Yo también lo creo, dijo Julián. Camila necesitaba un hermano mayor y yo necesitaba recordar lo que realmente importa. Camila regresó corriendo hacia ellos, con las mejillas rojas y sonriendo. Lucas, ven a tocar la nariz del caballo conmigo, para que tengamos buena suerte. Lucas se levantó y caminó con ella hacia la estatua. Juntos tocaron la nariz brillante del caballo, como habían hecho tantas veces en los últimos meses. ¿Sabes qué?, le dijo Camila mientras caminaban de vuelta hacia Julián. ¿Qué? Creo que ya tuvimos toda la buena suerte que necesitábamos. Esa noche, después de que Camila se fuera a dormir, Lucas y Julián se quedaron en la sala, viendo una película en silencio. Cuando terminó, Julián se levantó para apagar la televisión. «Buenas noches, hijo», dijo, como había empezado a hacer algunas semanas atrás. Al principio, Lucas no había sabido qué responder. La palabra hijo le sonaba extraña, como ropa que no le quedaba bien, pero ahora se sentía natural, correcta. «Buenas noches, papá», respondió Lucas, y sonrió cuando vio la expresión en la cara de Julián. Era la primera vez que lo había llamado papá. Julián se acercó y le puso una mano en el hombro. «Tú perteneces aquí, Lucas. Espero que lo sepas». «Lo sé», dijo Lucas, y por primera vez en su vida realmente lo sabía. Cuando subió a su cuarto esa noche, Lucas se quedó parado en la puerta por un momento, viendo su cama, sus libros, sus cosas. En la pared estaba colgado el dibujo que Camila había hecho de ellos dos, caminando bajo la lluvia. Ya no eran dos figuras perdidas en la oscuridad. Ahora eran una familia que había encontrado su camino a casa. ¡Qué historia tan hermosa acabamos de vivir juntos! La historia de Lucas y Camila nos enseña que la verdadera familia no siempre viene determinada por la sangre, sino por el amor, la protección y los lazos que elegimos crear. En las calles frías de Medellín, un adolescente sin hogar y una niña perdida encontraron algo más valioso que el oro. Se encontraron el uno al otro y construyeron una familia basada en la bondad genuina y el cuidado mutuo. Lucas nos demostró que los verdaderos héroes no siempre usan capa. A veces solo tienen un corazón dispuesto a proteger a quien más lo necesita. Si esta historia te llegó al corazón como nos llegó a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus seres queridos. Historias como esta necesitan ser contadas y escuchadas, porque nos recuerdan que la esperanza y la bondad siguen existiendo en nuestro mundo. Si quieres seguir disfrutando de más relatos que te emocionen y te inspiren, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Y ahora cuéntanos, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que estas historias llegan a corazones de todo el mundo hispanohablante. Tu comentario nos llena de alegría y nos motiva a seguir creando contenido que toque el alma.